El polvo del camino se le metía en la garganta, como una promesa rota, cuando Nayeli Corazón de Río cayó de rodillas bajo el sol implacable, y por un instante creyó que el mundo entero había decidido olvidarla. No era el cansancio lo que la hizo detenerse, sino esa certeza antigua y cruel, de que, para algunos, el viaje siempre cuesta más que el cuerpo y el alma juntos. En ese preciso segundo, cuando el día parecía burlarse de su hambre y de su miedo, el destino tomó la forma inesperada de una sombra larga sobre la tierra abierta. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que incluso en los caminos más duros puede brotar humanidad, te invito ahora mismo a darle like a este video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Historias como esta solo viven si la llevamos juntos. Nayeli había crecido escuchando a los mayores hablar del desierto como de un maestro severo, uno que no perdona a quienes no lo respetan. Su madre le enseñó a leer el viento, a contar historias con semillas y a recordar siempre de dónde venía. Pero la sequía había vaciado los corrales y el futuro se había vuelto un animal flaco y esquivo. Cuando la comunidad se dispersó, buscando trabajo y agua, Nayeli tomó la decisión que muchos toman cuando ya no queda nada que perder: caminar hacia el oeste, hacia las tierras, donde decían que aún había trabajo y caminos que llevaban a algo parecido a la esperanza. Era joven, sí, pero no ingenua. Sabía lo que el mundo pedía a las mujeres solas en los caminos. Y aún así avanzó, con el corazón apretado y la espalda recta. El día en que sus sandalias se rompieron y el sol parecía clavarse en su nuca, Nayeli aceptó una idea que la había perseguido como un buitre silencioso. Había escuchado historias de mujeres que ofrecían lo único que tenían para conseguir un aventón, un plato de comida, una noche bajo techo. No era orgullo lo que la retenía, sino la memoria de su madre y la dignidad que le habían enseñado a guardar como agua. Aún así, el hambre, el miedo son argumentos poderosos, y cuando el ruido de cascos se acercó por el camino, su cuerpo reaccionó antes que su mente. El ganadero se llamaba Tomás Evaristo Salgado, aunque eso Nayeli lo sabría después. Era un hombre curtido por el sol, con manos grandes, y una mirada cansada que había visto demasiados inviernos. Su caballo avanzó despacio, levantando pequeñas nubes de polvo, y la escena quedó suspendida en una quietud casi irreal. Nayeli bajó la mirada, sintiendo el peso de una decisión que no quería nombrar. En su mente, el intercambio estaba claro, brutal y sencillo, como tantas historias que había oído al borde del fuego. Sin embargo, algo en la manera en que el hombre detuvo el caballo, sin prisa ni dureza, alteró ese guión aprendido. Tomás llevaba años recorriendo esos caminos. Había visto migrantes, sueños rotos, violencia y silencios que gritaban más que cualquier palabra. Al ver a Nayeli arrodillada, con la piel quemada por el sol y los ojos llenos de una tristeza antigua, entendió de inmediato lo que ella creía que debía ofrecer. Y en ese entendimiento nació una decisión que no fue heroica ni grandilocuente, sino humana. Bajó del caballo y, sin tocarla, sin invadir su espacio, dejó claro con gestos tranquilos que allí no había trato, ni deuda, ni amenaza. Nayeli no entendió al principio. Su cuerpo estaba preparado para el rechazo o para algo peor, y la calma la desarmó más que cualquier violencia. Cuando Tomás le ofreció agua y pan, cuando señaló el camino hacia su rancho y le hizo saber que podía viajar con él sin miedo, algo se quebró dentro de ella. No lloró de inmediato. A veces, el alivio llega como una anestesia lenta, y las lágrimas esperan a estar a salvo para salir. El trayecto hasta el rancho fue silencioso y largo, atravesado por llanuras doradas y cercas interminables. El día avanzaba claro, sin nubes, como si el cielo quisiera ser testigo de cada paso. Nayeli caminaba junto al caballo, sintiendo que cada metro recorrido era un pequeño milagro. Pensaba en lo cerca que había estado de perder algo que no se recupera,
y en lo extraño que resultaba que la salvación tuviera botas gastadas y olor a cuero viejo. El rancho de Tomás no era grande ni próspero, pero tenía sombra, agua fresca y un orden humilde que hablaba de constancia. Allí vivía también Elvira Montoya, su hermana, una mujer de voz suave y manos firmes, que entendió sin explicaciones lo que Nayeli necesitaba. Le dio ropa limpia, un lugar donde descansar y, sobre todo, tiempo, para que el cuerpo dejara de temblar y el alma recordara cómo respirar sin miedo. Los días siguientes se desplegaron como una tregua inesperada. Nayeli ayudaba con tareas sencillas, aprendía los ritmos del lugar y poco a poco empezaba a contar fragmentos de su historia. No lo hacía de una vez ni con detalles, sino como quien deja migas de pan para no perderse del todo. Tomás escuchaba sin interrumpir, consciente de que algunas heridas no buscan consejos, solo testigos. El sol seguía saliendo temprano, iluminando los corrales y los campos, recordándoles a todos que la vida, incluso en su dureza, insiste. Pero el pasado no se borra con comida y descanso. Nayeli luchaba por las noches con sueños en los que volvía a estar sola en el camino, en los que la deuda invisible del favor recibido se transformaba en culpa. Le costaba aceptar que no debía nada, que la bondad no siempre exige pago. Esa fue, quizás, la batalla más difícil, creer que merecía ayuda sin sacrificio. Tomás, por su parte, cargaba con sus propios fantasmas. Años atrás había perdido a su hija en un camino similar, víctima de la indiferencia y la prisa del mundo. Ayudar a Nayeli no borraba ese dolor, pero le daba un sentido nuevo, una forma de honrar lo que no pudo proteger entonces. Nunca habló de ello abiertamente, pero su cuidado constante y su respeto silencioso decían más que cualquier confesión. Con el tiempo Nayeli empezó a reír de nuevo. No era una risa plena ni frecuente, pero era real. Aprendió a montar, a reparar cercas, a escuchar el lenguaje de los animales. El rancho se convirtió en un espacio donde su identidad apache no era una carga ni una curiosidad, sino una historia viva que se respetaba. Compartía cantos antiguos al caer la tarde, y Elvira le enseñaba a leer y escribir mejor en español, convencida de que las palabras también pueden ser refugio. La noticia de una joven indígena acogida, sin condiciones, no tardó en correr por la región. Algunos murmuraban, otros desconfiaban, pero también llegaron quienes necesitaban ayuda y quienes ofrecían trabajo. El rancho se volvió un pequeño nodo de solidaridad en medio de caminos duros. Nayeli observaba todo con asombro, entendiendo que un solo acto de bondad puede multiplicarse de maneras impredecibles. Sin embargo, la tranquilidad siempre es frágil. Un día, un grupo de hombres llegó buscando mano de obra barata y haciendo preguntas incómodas. Nayeli sintió el viejo miedo subirle por la espalda, recordándole que el mundo no había cambiado del todo. Tomás se mantuvo firme, dejando claro que en su tierra no se comerciaba con la dignidad de nadie. La tensión se disipó, pero el mensaje quedó grabado en Nayeli: la seguridad no es eterna, se construye y se defiende cada día. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Nayeli entendió algo fundamental. No había ofrecido su cuerpo por un viaje, había estado a punto de ofrecer su futuro por sobrevivir un día más. Y alguien había intervenido para cambiar esa ecuación, por lástima, sino por una convicción profunda de que la humanidad no se negocia. Esa comprensión la llenó de una responsabilidad nueva, la de cuidar su propia vida con el mismo respeto que otros le habían mostrado. Con los meses, Nayeli decidió quedarse un tiempo más largo del que había planeado. No porque el camino ya no la llamara, sino porque había encontrado un lugar donde sanar antes de seguir. Empezó a pensar en estudiar, en ayudar a otras mujeres de su comunidad, en contar historias que rompieran el ciclo del silencio. El día seguía siendo protagonista, marcando los ritmos del trabajo y del descanso, recordándole que la luz también puede ser constante y confiable. Tomás y Elvira nunca le pidieron que se quedara ni que se fuera. Le ofrecieron algo más raro y valioso: elección.
Y en esa libertad Nayeli encontró la fuerza para redefinir su viaje. Ya no era una huida desesperada, sino un camino con pausas, aprendizajes y aliados inesperados. Cuando finalmente llegó el momento de partir, el sol estaba alto y el polvo del camino parecía menos hostil. Nayeli se despidió con abrazos largos y promesas sinceras. No llevaba mucho dinero ni certezas, pero sí algo que antes le faltaba: la certeza de su propio valor. Al alejarse, miró una última vez el rancho y entendió que la seguridad no siempre es un lugar, a veces es una experiencia que se lleva dentro. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste aunque sea un segundo de esa mezcla de dolor y esperanza, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video. Tu apoyo ayuda a que más historias humanas lleguen a quienes las necesitan escuchar. Antes de cerrar, deja tu comentario y cuéntanos qué parte de esta historia se quedó contigo. Nayeli siguió su camino bajo el mismo sol que una vez la vio caer, pero ahora caminaba erguida, con la memoria de una voz silenciosa que le había dicho sin palabras: aquí estás a salvo, y siempre mereciste